occidental del río San Juan, en la costa del Caribe. La delegación de Costa Rica comenzó este martes ante la Corte Internacional de Justicia su presentación de alegatos. El comportamiento de Nicaragua es una grave violación al derecho internacional y perjudica gravemente la convivencia pacífica entre nuestros dos países. El Alto Tribunal de la ONU examina esta demanda y otra presentada por Nicaragua contra Costa Rica por la construcción de una carretera en la margen derecha del río San Juan, que marca una parte de la frontera entre ambos países. Realmente no es un asunto que depende de la seguridad o la riqueza de cualquiera de las dos naciones. Esto es un asunto que en realidad se debió haber resuelto bilateralmente. Ambas delegaciones afirman que sus países respetarán el fallo, que se espera a fines de año o a principios de 2016. En otra información, los niños de Sierra Leona regresaron a la escuela por primera vez desde que el brote del ébola obligó a cancelar las clases hace unos 9 meses. Unas 8.000 escuelas abrieron hoy sus puertas para que más de 1 millón de niños asistieran a sus clases. Los cerca de 1,8 millones de alumnos de Sierra Leona retoman sus estudios tras 8 meses sin clases. Las escuelas permanecieron cerradas para evitar una mayor propagación de la epidemia del ébola. UNICEF formó a 9.000 maestros para prevenir el contagio del virus y se entregaron miles de dispositivos de lavado de manos. La reapertura de las escuelas había sido aplazada por 2 semanas después de que se registraron nuevos casos de ébola en el oeste del país. Entre las 3 naciones más afectadas por la epidemia, Sierra Leona es la última en reabrir sus escuelas. La epidemia de ébola, que se declaró en diciembre de 2013, es la más grave desde que se identificó el virus en África Central en 1976. Según el último balance de la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad ya causó 10.600 muertes. Un año después del secuestro de 276 estudiantes en Nigeria por parte del grupo islamista Boko Haram, muchas continúan en paradero desconocido. Ha pasado un año desde que 276 estudiantes de Chibok en Nigeria fueron secuestradas durante la noche por el grupo islamista Boko Haram, un rapto que provocó una oleada de indignación en todo el mundo. A día de hoy, muchas continúan en paradero desconocido, aunque un total de 57 jóvenes lograron escapar. Algunas chicas lograron escapar. Durante todo ese tiempo, unas pocas lograron escapar, pero ninguna fue rescatada. Algunas han sido ubicadas en la Universidad Americana en Yola. Otras han sido aceptadas en escuelas en Nigeria, escuelas privadas. Otras han sido aceptadas en escuelas de otros países y por lo que hemos oído, lo están haciendo muy bien. Pese a las promesas de las autoridades nigerianas y a los mensajes tranquilizadores del ejército, no hay noticias de las jóvenes. Boko Haram prometió que las vendería como esclavas, antes de asegurar que las había cazado a la fuerza. Según numerosos expertos, ambas versiones son plausibles y es probable que las rehenes hayan sido dispersadas desde hace tiempo. El año 2014 quedó marcado por estremecedores testimonios de violaciones, esclavitud sexual y matrimonios forzosos a manos de extremistas como los grupos Estado Islámico y Boko Haram, afirmó el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. El jefe de la ONU expresó su grave preocupación por la violencia sexual perpetrada por los grupos armados, incluyendo los que fomentan ideologías extremistas en Irak, Siria, Somalia, Nigeria, Malí, Libia y Yemen, y agregó que los esfuerzos para degradar o destruir el grupo Estado Islámico, Boko Haram, Al-Shabaab, está por terminar. La que un día fue una sola voz desde el exilio en Miami, hoy fue dividida frente al proceso de normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Saludos y diálogo entre un presidente de Estados Unidos y uno de los hermanos Castro. La reciente reunión durante la Cumbre de las Américas en Panamá jamás la hubieran esperado muchísimos cubanos del exilio en Miami, que lucharon por todos los medios desde el triunfo de la revolución en 1959 por acabar con el gobierno comunista.
Pero quienes abandonaron la isla en los primeros años del gobierno de Fidel Castro son cada vez menos y nuevas generaciones de migrados dejan a un lado la confrontación política y aplauden el acercamiento. Que es muy bueno, que era hora de que pasara, ¿no? Que sucediera, de que se unan, ¿no? Por el bien del pueblo, de la gente de allá y todas las cosas. Aunque la propuesta de normalización de las relaciones con Cuba es vista con pesimismo por quienes apostaron toda una vida a que se diera la caída del sistema comunista a través de la confrontación. Yo creo que Obama está equivocado. Tomó una política, según él, para ayudar al pueblo de Cuba, pero el pueblo de Cuba nunca va a ver los resultados. Mientras tanto, en la isla, un final definitivo a la confrontación entre los dos históricos enemigos es esperado con ansia, aunque pocos creen que se logre alcanzar en el corto plazo. Las esposas de los líderes venezolanos encarcelados, Leopoldo López y Antonio Ledesma, pidieron ayuda a expresidentes chilenos, ya que catalogaron que Venezuela está al borde de una crisis humanitaria. Le agradecemos al presidente Lagos su incondicional solidaridad a este momento tan duro que está viviendo el pueblo de Venezuela. Vivimos una crisis económica, crisis política, crisis social, y estamos al borde de una crisis humanitaria. Una vez más el presidente Ricardo Lagos reafirma su profunda vocación democrática y su deseo inmenso por una vez más estar junto al pueblo de Venezuela, que en este momento adolece de una democracia que tienda puentes hacia la libertad en nuestro país. Inmensamente agradecidos a Chile. En noticias de interés mundial, científicos descubrieron 3 nuevas especies de lagartos enanos con forma de dragón en los Andes ecuatorianos y peruanos. Los científicos califican el hallazgo de sorprendente porque estos lagartos figuran entre los de mayor tamaño en las selvas de Sudamérica. Nuestro hallazgo consiste en 3 especies nuevas de lagartijas de palo. La primera fue bautizada como Eneloides alto tambo y se distribuye en el Chocó ecuatoriano en la zona de Alto Tambo. Un examen de ADN confirmó que los reptiles descubiertos pertenecían a una especie desconocida hasta el momento. Según los científicos que formaron parte del equipo de investigación, en los últimos años se duplicó el número de especies conocidas de este tipo de lagartos, demostrando la gran diversidad que tiene esta clase de reptil. Con esta interesante noticia, William, llegamos al final del panorama mundial, pero nosotros seguimos trabajando para mantenerlo a usted informado de aquellos detalles de lo que ocurre en el mundo. Así es, María Alejandra, nosotros hacemos una pausa comercial y cuando regresemos vamos de nuevo con las noticias nacionales en unos minutos acá en esta emisión en directo. Ya regresamos.